Bienvenidos a su programa de Derecho Familiar. En esta nueva temporada en la que hemos incluido además el derecho civil, hoy vamos a dar respuesta a una serie de interrogantes, de peticiones que quienes nos honran viendo estos programas nos han formulado por diferentes medios de comunicación. Hay una gran preocupación entre muchos sectores de la población sobre cuestiones testamentarias. En el pasado hemos hablado, por ejemplo, de la sucesión testamentaria, de la trascendencia de otorgar un testamento y hacerlo con las solemnidades que la ley exige. El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar, fundado en el año 1973 y que tengo el privilegio de presidir, es una institución que patrocina estos programas y también, haciéndose eco de estas cuestiones, hemos determinado en el comité ejecutivo del mismo que vamos a hablar hoy sobre una materia trascendente, importante, y que vamos a tratar de aclarar todas esas dudas. Tradicionalmente, el derecho familiar lo han ubicado la mayoría de los juristas en el derecho civil. A raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México determinó en jurisprudencias obligatorias que todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social, esto abarca también al derecho sucesorio, tradicionalmente conocido como derecho hereditario, derecho de sucesiones, o el calificativo que le hemos dado nosotros atendiendo a su naturaleza jurídica para hablar de derecho familiar patrimonial. Es importante dejar claro que, de acuerdo con lo que dice el Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI y las diferentes ejecutorias de la Corte, el derecho sucesorio, el derecho testamentario, el derecho hereditario es de orden público e interés social. Es decir, quien otorga un testamento puede decir lo que quiere, pero tiene un límite hasta donde la ley lo permite. Por eso, el orden público y el interés social son normas jurídicas impuestas unilateralmente por la propia ley para que se dé en mejor sentido la protección tanto del testador cuanto de los herederos o los legatarios. Pero ya específicamente hoy con ustedes vamos a tratar el tema del derecho familiar patrimonial, o sea, dentro de lo que he señalado, ¿qué ocurre en una familia cuando, por alguna razón, que voy a explicar adelante, todas jurídicas, a pesar de haberse otorgado un testamento, que en el caso concreto es solamente el público abierto en la Ciudad de México, ¿qué ocurre si se otorga el testamento y el mismo no satisface los requisitos que la propia ley exige? Esto abre una puerta impresionante con alternativas muy distintas, incluso a la que usted, como testador, quería que al desaparecer, cuando usted ya no esté, sus bienes se repartan como usted lo había determinado. Entonces, esto nos lleva, y ahora voy a hablar de ese tema, a lo que se llama la sucesión legítima. A diferencia de la testamentaria, la legítima surge cuando se dan los supuestos que la ley, en 3 artículos, el código mencionado, los artículos 1599, sobre todo en las fracciones 1, 2, 3 y 4, que a veces los juristas han interpretado que si tiene 4 números romanos, tiene 4 razones o 4 motivos, en este caso para la sucesión legítima. Pero aplicando la teoría general de la naturaleza jurídica a cada una de esas hipótesis, vamos a encontrar que hay, de acuerdo con el propio Código Civil de la Ciudad de México del siglo XXI, 9, fijarse bien, distinguida teleaudiencia, supuestos, hipótesis,
como a situaciones, cuestiones jurídicas que la ley nos va a decir, aunque hayas otorgado un testamento, si éste no está en la forma adecuada, se debe abrir la sucesión legítima. Y esta, reitero, la apertura de esta nueva forma para repartir los bienes va a ir o va a estar fundada en lo que la ley ordena desde el punto de vista del parentesco. El parentesco consanguíneo en la línea ascendente o descendente con grados limitados o en la línea colateral igual o desigual, también con lo que la ley ordena. Entonces, vamos a empezar para entender primero cómo vamos a definir la sucesión legítima. Esta surge cuando, a pesar de haberse otorgado un testamento, este no surte sus efectos jurídicos por las siguientes razones. Para empezar, el primer supuesto es, si no hay testamento, esto que debe quedar muy claro, si no hay testamento, se abre la sucesión legítima porque es el supuesto general para que se dé esta hipótesis. Si se otorgó el testamento, por ejemplo, y por algunas razones del propio notario, de las personas que intervinieron, de que no fueron bien orientadas, se da la figura de la nulidad del testamento. Esto ya nos lleva, por razones obvias, a hablar de una nulidad absoluta, porque para que este acto jurídico surta efectos, es necesario que el testador haya muerto. Entonces, el testador murió, la única nulidad que puede afectar su testamento es la absoluta. Pero después viene como tercer supuesto el que el testamento no valga. Esta es una falla importante del Código Civil porque habla de los elementos de validez que son la capacidad de las partes, la ausencia de vicios de la voluntad, que el objeto, motivo, fin lícito sea de acuerdo con la ley y además que la forma de manifestar la voluntad sea como lo mandata la norma. Entonces esto ya nos lleva al tercer supuesto. Dijimos, se abre la sucesión legítima si no hay testamento. Si hay y es nulo, se abre la sucesión legítima. Si este es, por problemas de elementos de validez, no surte efectos jurídicos, es el tercer supuesto. En el cuarto es algo muy simple, porque el testador, porque estuvo mal orientado, porque no sabía todos los bienes que tenía, y en un momento dado dispone en el testamento de parte de sus bienes, los otros, los que no se incluyeron, van a tener que irse a la sucesión legítima. Entonces, fijarse bien, distinguida teleaudiencia, porque ahora vamos a tener la primera, que es la sucesión testamentaria, donde usted como testador, si tenía 4 casas, por ejemplo, y metió 3, pues la otra no entra a su voluntad de testar y en consecuencia esa 4ª casa se va a tener que abrir con una sucesión legítima. Y en la sucesión legítima ya no va a ser su voluntad la que determine cómo se reparten los bienes, sino lo que la ley ordena. Y la ley ordena, lo voy adelantando, aun cuando en la segunda parte de este programa que haremos con el maestro Marco Antonio Ramírez para hablar sobre todas las clases de sucesiones de los hijos, de los abuelos, de los cónyuges, de los concubinos, de los colaterales, inclusive de la beneficencia pública, que será un programa que haremos posteriormente a este también para seguir resolviendo las dudas que se presenten. Entonces, regresando a esta cuarta hipótesis de que no se dispusieron de todos los bienes en el testamento, y entonces vamos a tener que ir a la sucesión legítima. Imagínense ustedes, distinguida teleaudiencia, qué graves problemas se van a presentar para las familias, porque si usted como testador determinó que sus bienes se quedaran a sus conocidos o a sus amigos, no a sus parientes, a la hora que ya haya que repartir
por la sucesión legítima, esto va a tener que ser por el parentesco, a los que usted nunca les dejó en el testamento, pero la ley ordena, la ley mandata, la ley prescribe y dice, esos bienes que no se pusieron van a ir a la sucesión legítima, de la que hablaremos en el otro programa. Pero esto no se acaba aquí, como les dije. Estas fracciones 1, 2, 3 y 4 del artículo 1599 nos lleva a una quinta hipótesis para determinar que se va a dar la sucesión legítima porque el testador haya puesto una condición jurídica correcta y que el heredero no la cumpla. No cumple la condición, no puede heredar. Entonces, si no hay sustitutos, va a tener necesariamente que abrirse también la sucesión legítima. Después, vamos al sexto supuesto en que si el heredero, con el testamento adecuado, muere antes que el testador, va a darse el supuesto de que falta la personalidad jurídica para el heredero. El muerto ya no es una persona jurídica física, ya tiene otra situación, desde el punto de vista de la teoría de naturaleza jurídica, se convierte en una cosa, pero ya no es una persona con capacidad jurídica para heredar. Entonces, como dice la propia ley, en este caso se va a tener que abrir la sucesión legítima. Pero no acaba ahí, porque además el testamento fue perfecto. Usted es el único heredero y por razones personales se da la figura de la repudiación. Entonces usted dice, repudio la herencia. ¿Qué significa? Que no la acepta, que no la recibe. Y si el testador no tuvo la atingencia de nombrar uno o varios sustitutos que ante el repudio pudieran heredar, pues la situación va a ser también tan grave como lo que he señalado. Sucesión legítima por el repudio de la herencia. Pero después, los mismos supuestos jurídicos del artículo 1599 nos va a señalar en esas fracciones 1, 2, 3 y 4 que no hay repudiación, pero el heredero es incapaz de heredar. Y esto nos lleva a una situación muy importante porque hay que determinar cuál es la capacidad para heredar y cuál es la incapacidad para no heredar, aunque sea mayor de edad, aunque esté en condiciones tales. Si, por ejemplo, este que fue designado como heredero atentó contra la vida del testador, su familia, presentó alguna denuncia, aunque ésta no hubiera prosperado, y cae en un supuesto de incapacidad, no va a poder heredar los bienes. Y, finalmente, tampoco, si todas estas 8 hipótesis no son suficientes, si el testador hizo su testamento, determinó quiénes repartan los bienes, cómo se repartan, y si se dan los supuestos que he mencionado y no hubo sustitutos, esto distinguir ante la audiencia es muy importante porque usted debe preguntarle al notario. La presunción juris tantum es que él es el hombre que más sabe, es el hombre que tiene la capacidad jurídica de saber derecho civil, familiar, fiscal, penal, administrativo, procesal, para en un momento dado ser el consejero, ser el que oriente al testador para decirle qué es lo que es más conveniente según lo que quiera el testador, pero adecuado a las normas jurídicas que son las que imponen los principios. Frente a esto y estas hipótesis, es importante que ustedes reflexionen, piensen en estas materias, recuerden que nosotros estamos permanentemente a sus órdenes, tenemos un bufete jurídico que hemos constituido 2 abogados, el maestro Eduardo Socop Frías y quien les habla. Estamos establecidos en el World Trade Center, en la delegación Benito Juárez. Nuestro despacho está en el piso 25, en la oficina número 15,
y aquí permanentemente estamos a la disposición para resolver dudas de lo mismo que planteamos en los programas o alguna otra cuestión que usted quiera o si necesita un servicio profesional de juristas en las diferentes materias, aquí estamos a sus órdenes. Tenemos también, para que ustedes nos puedan buscar en info@witron, en una página en internet, los datos generales, cómo es que ejercemos la profesión, los diferentes abogados, los que forman parte también de este despacho, además del maestro Eduardo Socó, y quien les habla. Tenemos un grupo de otros asesores en materias penales, administrativas, y todo esto con el objetivo principal de servir a la distinguida teleaudiencia. Entonces, llegamos a un punto fundamental. ¿Qué va a pasar en la sucesión legítima si hubo testamento y se dan estos supuestos que ya mencionamos? Para empezar, como les dije, en el siguiente programa vamos a hablar en detalle de todas estas diferentes circunstancias, renglones, incisos que la ley marca a partir del artículo 1607 del Código Civil al 1637. En ellos vamos a encontrar las normas que ordenan, recuerden ustedes, reitero, y ahora haré una pausa para esto, que todas las normas de derecho familiar, incluidas las del derecho familiar patrimonial, o sea, el testamento, la legítima, los legados, la apertura, las etapas del procedimiento para heredar, etcétera, se tienen que regir por las siguientes reglas. Primero, los hijos, es decir, los descendientes. ¿Cómo van a heredar? La ley nos va a dar una serie de normas que veremos en el próximo programa, que ahora solamente dejo apuntados. Después de los hijos vienen en segundo lugar los ascendientes, es decir, papás, abuelos, bisabuelos. Y en tercer lugar, sin discriminación, pero en tercer lugar viene el cónyuge o la cónyuge, que tiene una disposición muy especial que seguramente con el maestro Ramírez ahondaremos en esto, porque desde mi perspectiva tiene un tratamiento injusto, porque la ley la ubica como hija a la cónyuge, y sobre todo si ella tiene bienes no puede heredar. Si los que tiene no igualan lo que va a heredar un hijo, ella heredará esa parte. Pero ustedes imagínense un matrimonio que ha durado 50 años, que la esposa sobrevive y que tiene bienes, pero los hijos tienen mejores condiciones, y entonces a ella la van a discriminar definitivamente. Pero después vienen los colaterales, es decir, los que ya no son de la línea recta ascendente o descendente, sino en la línea colateral igual o desigual, que se van a medir los grados en función de a qué distancia están del tronco común. Y después, todo esto que fue cuestiones consanguíneas, va a venir el tema de los concubinos y las concubinas, del mismo sexo, de diferente sexo, pero con unas reglas también importantes, donde se ve o se van a llevar a cabo también las de los cónyuges. Por analogía se les van a aplicar. Después van a venir, si no hubo todos estos, la beneficencia pública, que tiene derecho a heredar, tiene interés jurídico y va a comparecer para aspirar a estos bienes. Entonces, con esto vamos a dar por terminada esta primera intervención nuestra de la sucesión legítima. Les recordamos que estamos siempre a sus órdenes. Ya les reiteramos la página, los teléfonos del despacho, que los ponemos a su disposición: 55 90 39 y 97 53. Se lo repito: 55 90 39 y 97 53. Les reitero nuestra disposición para servirles, y les recordamos, como siempre,
Lo mejor está por venir. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa.